El Corán. Cuando oyes esta palabra, ¿qué imaginas? ¿Un libro antiguo? ¿Un texto religioso? ¿Palabras en árabe que no entiendes del todo? Pero el Corán no es un simple libro, es el mensaje eterno de Dios, revelado no a un sabio o a un rey, sino a un hombre sencillo que no sabía leer ni escribir, en el corazón del desierto de Arabia. Un mensaje que cambió el destino de la humanidad, un mensaje que sigue tocando almas, guiando corazones, sanando heridas. Quédate hasta el final para descubrir la historia del Corán, cómo descendió del cielo, cómo fue memorizado, cómo fue protegido y cómo llegó hasta ti, intacto, vivo, milagroso. Antes del Corán, antes de las mezquitas, del Ramadán y del sonido del Adán, había un mundo sumido en oscuridad. En el corazón de la península arábiga vivían tribus que adoraban ídolos de piedra. Había uno para cada ocasión, para cada deseo, para cada clan. La justicia era frágil. Los poderosos oprimían a los débiles. Las niñas eran enterradas vivas por vergüenza. La embriaguez, la guerra tribal y la ignorancia reinaban. Y sin embargo, también había rastros de fe. Algunos aún recordaban al profeta Ibrahim, la paz sea con él, y su mensaje. Algunos sabían que un profeta estaba por venir. Los judíos lo esperaban. Los cristianos hablaban de él en voz baja. En medio de este mundo, nació un niño huérfano en la ciudad de la Meca, un niño llamado Muhammad, la paz sea con él. Nadie imaginaba que ese niño sería el portador de la última revelación. La humanidad estaba lista. La espera estaba por terminar. Muhammad, la paz sea con él, creció con una reputación impecable. Era conocido como el Amín, el confiable. Era comerciante, justo, humilde, amado por su gente, pero inquieto por dentro. Cada vez más se alejaba del bullicio de la Meca. El ruido de los mercados, las injusticias, la idolatría, le pesaban en el alma. Necesitaba silencio, reflexión, un lugar para hablar con el cielo. Así llegó a una cueva en el monte Hira. Allí pasaba noches, meditando en soledad, buscando a Dios, aunque aún no lo conocía por completo. Una noche, en el mes de Ramadán, el universo cambió. El ángel Gabriel, Jibril, descendió del cielo, y la voz que rompería siglos de silencio dijo: «Iqra, lee». Muhammad, asustado, respondió: «No sé leer». El ángel Gabriel lo abrazó con fuerza, 1, 2, 3 veces, hasta que pronunció las primeras palabras del Corán. «Lee, en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Creó al ser humano de una célula embrionaria. Lee, que tu Señor es el más generoso». Enseñó la escritura con la pluma y le enseñó al ser humano lo que éste no sabía. No obstante, el ser humano se excede cuando se cree autosuficiente, pero todos habrán de comparecer ante tu Señor. Sagrado Corán, capítulo 96, versículo 1. El cielo había hablado, y con ello empezó la revolución espiritual más poderosa de la historia. El cuerpo de Muhammad temblaba, no por frío, sino por la magnitud de lo que acababa de vivir. Corrió a casa buscando refugio, buscando calma, y encontró a Khadija, su esposa, su consuelo. «Cúbreme, cúbreme», le dijo, y cuando logró contarle lo que ocurrió en la cueva, Khadija no dudó y le dijo: «Por Alá, él nunca te abandonará. Tú ayudas al necesitado, proteges a los débiles, eres veraz». Ella creyó en él antes que nadie. Fue la primera musulmana, la primera en abrazar la luz del Corán. Que Alá esté complacido con ella. Pero la revelación no volvió de inmediato. Pasaron días, semanas, en silencio. El profeta pensó que quizá Dios lo había abandonado. Y entonces llegó otro mensaje. «Juro por el resplandor matinal, por la noche cuando se serena, que tu Señor no te ha abandonado ni aborrecido. La vida del más allá será mejor para ti que esta. Tu Señor te agraciará y te complacerás. ¿Acaso no te encontró huérfano y te dio amparo?
y te encontró perdido y te guió, y te encontró pobre y te enriqueció, no maltrates al huérfano ni rechaces al mendigo, y divulga las bendiciones de tu Señor. Sagrado Corán, capítulo 93. Con esta sura, Dios consoló a su mensajero. Así comenzó la relación entre el profeta Muhammad, la paz sea con él, y el Corán. Una relación de guía, fuerza y misericordia. No era un libro que solo informaba, era un libro que sanaba. Después de la primera revelación, Muhammad comenzó a compartir el mensaje que había recibido. Al principio, con sus familiares y amigos más cercanos, con delicadeza y paciencia. La fe en un solo Dios, la justicia social, el fin de la idolatría y la llamada a la misericordia. El Islam nacía con un mensaje simple pero poderoso. Solo Dios merece adoración, y la vida es un camino de obediencia a Él. La primera en aceptar el Islam fue Khadija, luego Ali, el joven primo del profeta, y también su fiel amigo, Abu Bakr. Pronto otros comenzaron a escuchar, pero el mensaje incomodaba a los líderes de Quraysh, la tribu árabe que controlaba la Meca, quienes dependían de la idolatría para mantener su poder y riqueza. La oposición creció. Persecuciones, amenazas y boicots contra los musulmanes comenzaron. A pesar de esto, el mensaje del Corán continuaba iluminando corazones. El Islam no era solo una religión, era una revolución espiritual y social. El Corán no fue entregado de golpe. La revelación llegó poco a poco, durante 23 años, en respuesta a los eventos y desafíos que enfrentaba la comunidad musulmana. Cada verso tenía un propósito: guiar, corregir, consolar, ordenar, explicar, advertir. Cuando la persecución se intensificaba, el Corán animaba a la paciencia y la perseverancia. Cuando surgían dudas, daba respuestas claras y firmes. Cuando nacía la comunidad en Medina, revelaba leyes para construir una sociedad justa. Esta forma gradual hizo que el Corán fuera un libro vivo, dinámico y perfectamente adaptado a las necesidades de su pueblo. Así, la palabra de Alá, glorificado sea, se convirtió en luz en cada momento, en cada dificultad. Mientras el mensaje del Corán crecía, la resistencia en la Meca se endurecía. Los líderes de Quraysh temían perder su influencia y los ingresos que recibían de la idolatría. El Corán llamaba a abandonar a los dioses falsos y a rendirse solo ante un único Dios, el creador de todo cuanto existe. Desafió costumbres, quebrantó privilegios y exigió justicia social. Por eso, comenzaron la persecución. Insultos, boicots, torturas. Los musulmanes más débiles sufrían. Algunos se veían obligados a abandonar sus hogares. Pero la fe no se quebrantaba. En medio de la adversidad, el Corán se convirtió en refugio y fortaleza. Las palabras de Alá eran un escudo contra la desesperanza, un faro de esperanza. Después de más de una década enfrentando persecución, la situación en la Meca se volvió insostenible para los musulmanes. Dios ordenó al profeta Muhammad, la paz sea con él, y a sus seguidores emigrar a una ciudad llamada Yathrib, que luego sería conocida como Medina. Esta migración, o hijra, en el año 622 del calendario gregoriano, marcó un antes y un después en la historia del Islam. Este acontecimiento supuso el nacimiento de una comunidad organizada bajo la guía del Corán. En Medina, el Corán reveló leyes para la vida en sociedad: la justicia, la solidaridad, la oración, el ayuno, el zakat y muchas otras reglas. El Corán se convirtió en la constitución de la comunidad islámica. Aquí, la palabra de Dios no solo inspiraba, sino que organizaba y legislaba, dando forma a una nación basada en la fe y la justicia. En Medina, el Corán tomó un rol aún más profundo. No solo enseñaba la fe, sino que dictaba normas para una sociedad justa y equilibrada. Había leyes sobre la oración, el ayuno, la caridad, el matrimonio y la guerra justa.
Estas reglas ayudaban a construir una comunidad fuerte, unida y en paz. El Corán también enseñaba valores universales: compasión, perdón, honestidad y respeto hacia todos, incluso hacia los enemigos. La sociedad estaba siendo formada no solo por rituales, sino por un código moral y ético. Cada verso revelado respondía a una necesidad concreta, a un momento histórico específico. Así, la palabra de Alá se hacía viva, cercana y práctica. La nueva comunidad musulmana no tardó en enfrentar desafíos. Rodeados por enemigos poderosos, tuvieron que defender su fe y su tierra. Las batallas de Badr y Uhud marcaron momentos decisivos. El Corán fue la guía, dando fuerza y enseñando la paciencia ante la adversidad. No solo era un libro de culto, sino un manual para resistir, para construir la paz desde la justicia. Las revelaciones animaban a la comunidad a mantenerse unida, a perdonar y a nunca perder la esperanza. El Corán mostró que la verdadera victoria no era solo militar, sino espiritual y moral. Después de años de lucha, la comunidad musulmana creció en fuerza y número. En el año 630 del calendario gregoriano, el profeta Muhammad regresó a la Meca con un ejército pacífico, decidido a recuperar su ciudad. Pero esta conquista fue diferente. No hubo venganza ni derramamiento innecesario de sangre. El Corán había enseñado la misericordia y el perdón como valores supremos. El profeta perdonó a sus antiguos enemigos y limpió la Kaaba de ídolos. La ciudad volvió a ser el centro de la adoración a un solo Dios. Este momento simbolizó la culminación del mensaje del Corán: la unidad, la justicia y la paz. Desde el principio, el Corán fue preservado con un cuidado excepcional. El profeta Muhammad, la paz sea con él, enseñaba a sus compañeros a memorizar cada palabra. Aprendieron el Corán de memoria, transmitiéndolo de generación en generación. Pero también se empezó a escribir en pieles, huesos y hojas de palma, porque el mensaje debía sobrevivir más allá del tiempo y del espacio. Después de la muerte del profeta, la comunidad comprendió la necesidad de compilar el Corán en un solo libro, para evitar confusiones o pérdidas. El califa Abu Bakr y luego Uthman lideraron este esfuerzo, asegurando que el texto quedara intacto y uniforme. Así, el Corán que leemos hoy es el mismo que fue revelado hace más de 1400 años, protegido por Dios. El Corán no es solo un libro de enseñanzas, sino también un milagro lingüístico. Su estilo único, su ritmo, su profundidad y belleza son incomparables, incluso para los poetas y sabios árabes de la época. Nadie pudo replicar su perfección, y esa es una de sus pruebas más claras de origen divino. Pero más allá del lenguaje, el Corán toca el corazón del ser humano. Invita a la reflexión, a cuestionar, a buscar la verdad. Es un libro que habla a cada generación, porque su mensaje es universal y eterno. Por eso, sigue siendo una guía viva, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Desde la época del profeta, la enseñanza del Corán fue fundamental. No solo se recitaba, sino que se estudiaba, se comprendía y se aplicaba en la vida diaria. Los primeros musulmanes aprendieron cada sura y verso, transmitiéndolos con amor y rigor. Las escuelas surgieron, y con ellas la ciencia del tafsir, la interpretación del Corán, para entender sus múltiples niveles de significado. El Corán acompañó la expansión del Islam por Asia, África y Europa, siempre preservado en su forma original. Millones de personas encontraron en sus palabras luz para la oscuridad, esperanza para la desesperanza. Hoy, el Corán sigue siendo el corazón del Islam, el punto de unión de una comunidad global. El Corán no es solo un texto para memorizar o recitar en la oración, es una guía práctica para la vida cotidiana, que enseña cómo ser justo, honesto y compasivo. Sus versos hablan del amor familiar, la importancia de ayudar al prójimo, la honestidad en los negocios y la paciencia en las dificultades.
Cuando el creyente enfrenta problemas, el Corán ofrece consuelo y esperanza, recordándole que Dios siempre está cerca. Muchos encuentran en sus palabras fuerza para superar pruebas, luz para tomar decisiones y paz para el alma. El Corán es, en esencia, el manual divino para vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con el Creador. El Corán invita a la reflexión y al estudio del mundo que nos rodea. Desde sus primeros versos, llama a observar el cielo, la tierra, los seres vivos y los fenómenos naturales. Muchos científicos musulmanes, inspirados por el Corán, hicieron grandes avances en medicina, matemáticas, astronomía y otras ciencias. El libro sagrado no contradice la razón, sino que la complementa. Nos recuerda que la fe y la ciencia pueden coexistir en armonía, porque ambas buscan la verdad y la comprensión profunda del universo y de nuestro propósito en él. El Corán es la vía más directa para conectar con Dios, uno y único, sin hijos ni asociados. No necesita intermediarios, solo un corazón abierto y sincero. En sus versos encontramos invocaciones, súplicas y recordatorios constantes de la misericordia divina. El creyente que lee el Corán siente cómo su alma se eleva, cómo la paz interior se instala. Esta conexión espiritual no es algo lejano o abstracto, sino una experiencia tangible que transforma vidas. Por eso, el Corán es llamado el remedio del corazón. El Corán no solo guía la espiritualidad, sino que también es un faro para la justicia social. Denuncia la opresión, la corrupción y la desigualdad. Reclama la dignidad de los pobres, los huérfanos y los marginados. Ordena la distribución justa de la riqueza a través del zakat, una caridad obligatoria que se da cada año a los más necesitados. El Corán llama a construir sociedades basadas en la equidad, el respeto mutuo y la solidaridad. Su mensaje es tan relevante hoy como hace 1400 años, inspirando a luchar por un mundo más justo y humano. El Corán es el lazo que une a la Umma, la comunidad musulmana. No importa la raza, la lengua ni el lugar de origen, el Corán crea un vínculo espiritual indestructible. En sus versos, Dios llama a la fraternidad, a la cooperación y a la paz entre los creyentes. Nos recuerda que todos somos hermanos y hermanas bajo un mismo Dios. Esta unidad fortalece la fe y permite enfrentar juntos los retos del mundo moderno. El Corán sigue siendo el corazón que late en el pecho de millones de personas, guiando hacia un futuro de esperanza y hermandad. El Corán es más que un libro, es un legado eterno para la humanidad. Una guía que trasciende el tiempo, las culturas y las generaciones. Cada palabra, cada verso, está vivo en el corazón de millones de personas, inspirando actos de bondad, justicia y fe. Nos recuerda el propósito último de nuestra existencia: adorar solo a Dios y vivir con amor y respeto hacia todos. Hoy, como hace 1400 años, el Corán sigue iluminando caminos, transformando vidas y ofreciendo esperanza. Es el milagro perpetuo, la palabra divina que nunca dejará de hablar. Explora la verdad. Solo reflexionan los dotados de intelecto. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 269. No olvides suscribirte y activar la campanita. De esta forma, apoyas a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios esté con ustedes.